Hola muchachos, buenas noches. ¿Me escuchan? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, Andrés? Se lleva ratico que no lo veía, Andrés. Profe, mucho trabajo. Sí, estos días he estado, pero toca estudiar, toca estudiar. Sí, profe, ahí les repaso es cuando tengo tiempo. Listo, sí, señor. Listo. Hola Vicky, hola Alejandro. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí hoy estoy un poquito tarde, pero estoy bien. Estaba sacando las preguntas bien, hasta las preguntas, Ujú. hasta no la lectura. La lectura comienza es en la mafia. Mafia, ¿no? Sí, profe. Ujú. Ayer, ayer por la mañana. No, me va a tocar que buscarlo en el grupo. Dura este. Este texto, como dice Vicky, ya trae un poco más de personajes, ¿cierto? Ya trae la iniciación de a quiénes van a investigar, cuáles eran los personajes, cómo era el perfil, ¿cierto? Cómo se comportaban ellos. Micrófono, listo. Bueno. Bueno, dice, la mafia del narcotráfico se vino, vamos a leer, o Vicky, ayúdame el primer parrafito. Vamos a tratar de leer un poquito. ¿Sí, Vicky? Bueno, profe, está Listo. bien. ¿Ya? Sí. La mafia del narcotráfico se vino a sentir por etapas. La primera llegó con la marihuana en la costa atlántica y esta se mantuvo a un nivel regional, pues no alcanzó. Ay, espere. Vamos a agrandarlo un poquitico más. Sí, un No, poquito más. yo acá tengo la copia. Ah, bueno. Bueno, y esta se mantuvo a un nivel regional, pues no alcanzó a tocar el interior del país. Se quedó en la Guajira, en el Cesar y en el Magdalena, pero uno sí empezaba a notarlo. Yo recuerdo en Cartagena, cuando estaba allí, que una vez el alcalde nos dijo, aquí a mi ciudad no me entran guajiros. Entonces llegaban a un retén y los hacíamos devolver arbitrariamente. ¿Sí? Listo. Los años 70 fueron los de la marihuana, pero ese negocio no llegó realmente a conformar una verdadera mafia, tal como se entiende, pues ninguna de estas organizaciones llegó a desestabilizar al Estado. Claro que ejercieron la corrupción, pero a un nivel muy pequeño que no salía, digamos, de lo que era la cadena de producción y distribución, empleados de aduana, autoridades municipales, retenes. En fin, algo ¿qué dice, profe? Concurscrito, Algo circunscrito muy circunscrito. al entorno en el que trabajaban, jamás a nivel nacional. Esa incipiente mafia, así, si así podemos llamar a nivel nacional, ay, espere, ay, profe, espere, No. Si así podemos llamar, aprovechó las estructuras, llamarla. llamarla, perdón, Ujú. aprovechó las estructuras del contrabando. Del contrabando, que era algo tradicional en la región del Caribe colombiano, pero no salió de ahí. Nadie pensó Que en ese tiempo, en ese pudiera convertirse en esos gigantes que después. Y lo mismo pasó con la policía más modesta y pequeña.
El narcotráfico y la subversión fueron exigiendo un desarrollo integral de la policía hasta ubicarla en lo que es hoy, sin duda, una de las mejores del mundo. A veces algunos se quejan de que la policía está muy armada, pero Sí. ¿cómo más se puede combatir a la guerrilla o el narcotráfico? En cuanto a la guerrilla, pasaba lo mismo. Pues en esos tiempos era algo más cuerpo a cuerpo. Recuerdo, Estando de cadete, es que me estaba llamando mi hermana. En cuanto a la guerrilla, pasaba lo mismo, pues en esos tiempos era algo más cuerpo a cuerpo. Recuerdo que estando de cadete, los guerrilleros mataron en el Tolima a un capitán de apellido Villamizar. Y eso fue todo un acontecimiento. Tanto que para el funeral nos llevaron a desfilar. Si ahora nos tocara desfilar por los muertos, nos pasaríamos el tiempo desfilando. ay, perdón, Vicky, perdón, te apagué, pero iba a apagar era otra, a Pedro. Ya, Vicky, prendelo. Vicky, prende el micrófono, Vicky. Y ya, Ya, listo, listo. bueno, ¿dónde iba? Ya va. Que ¿Recuerdas? hicieron, sí, recuerdo que estando de cadete, Bueno, recuerdo que estando de cadete los guerrilleros mataron en el Tolima a un capitán de apellido Villamizar. Y eso fue todo un... acontecimiento. Sí, tanto que para el funeral nos llevaron a desfilar. Si ahora nos tocara desfilar por los muertos, nos pasaríamos todo el tiempo desfilando. Se sabía de alguno que otro muerto de la guerrilla, pero era una guerrilla de revólver y palo. No lanzaban rocket ni cilindros de gas como ahora. Luego, ya en los años 80, ya en los 80 y con la cocaína, fue cuando comenzaron las verdaderas mafias. Esas se consolidaron muy rápido una vez que se hicieron con el control de las rutas del envío hacia Estados Unidos. Un control que, por cierto, No podría haberse dado sin la enorme inmigración de colombianos que se fueron para allá a partir de finales de los años 60. En Estados Unidos pasó con los colombianos lo mismo que había pasado con los italianos y los chinos. Antes de que las mafias se instalaran, hubo grandes migraciones de nacionales que iban allá a rebuscarse la vida. Y sin esta base previa, ninguna de las mafias, sin esta base previa, ninguna de las mafias, ni la china, ni la italiana, ni la colombiana, habría podido sobrevivir. Y aquí hay una característica regional, el empuje y la voracidad paisa, en ese caso dirigida por algunos hacia el mal. Eso fue lo que nos permitió a los de Medellín hacerse con el control del negocio, en el cual se fue destacando la figura de Pablo Escobar. Hacia mediados de los 80 ya había por lo menos 100 organizaciones de narcotráfico en esa región con ganancias millonarias. Como eran grupos muy grandes, empezaron a necesitar sus estructuras financieras del lavado, su protección legal, la intimidación o la corrupción. Y por supuesto su defensa con los mini ejércitos de sicarios. Todas estas estructuras los fueron consolidando como mafias internacionales que también actuaban por fuera del país. Los prototipos de esta mafia fueron Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez. Y Gonzalo Rodríguez Gacha. Ambos salidos de hogares humildes, pero que venían de distintas regiones y estratos. Escobar era la clase baja de la ciudad y empezó su actividad delictiva robando autos, mientras que Rodríguez Gacha era más bien el campesino pobre que se inició como matarife. Por eso, cuando empezaron a ser conocidos, la gente los quería, por ser origen humilde. La gente sabía que eran asesinos, pero veían en ellos el prototipo de un ascenso social,
de alguien que sale de abajo a desafiar los poderes y a las clases ricas. Claro, ellos eran generosos con su pueblo y le regalaban el carrito, la casa, el estadio, pero la gente los quería sobre todo porque se reconocían en sus orígenes humildes. Pablo Escobar era una persona muy sagaz y cruel, un tipo con una alta dosis de revanchismo social que quería cobrarle a la sociedad lo que no había tenido cuando era pobre. Él estaba convencido de que a través de la plata, viniera de donde viniera, podía obtener un gran estatus. Por eso cuando en la revista Forbes salió que él tenía 9 millones de dólares, pero que había otras personas más ricas, entonces quiso tener más. Escobar tuvo la fortuna de morir rico, eso fue todo, pero dejó una gran estela de muerte y de odios. Él y muchos de ellos... Espera, Vicky, espera un momentico, listo, hasta ahí. Ahora, otro muchacho que me quiera colaborar con otro pedacito. Alejandro, espere para mirar varios, para que varios, digamos, leamos, para mirar cómo estamos. Vicky, muy bien, muy bien. Anderson, un párrafo nomás, un párrafo. Sí, señor. Él y muchos. Voy. Él y muchos de ellos mezclaron la delincuencia con las obras sociales, pues en ese modo ganaban la protección de la gente común. Escobar hizo 2.000 casas y un montón de estadios. Regaló plata igual que Rodríguez Gacha para ayudar a la gente. Quería demostrar que el dinero era el que daba la posibilidad de gobernar, de representar a los demás, y de hecho él llegó a ser representante suplente a la Cámara. Esto lo hacía costara lo que costara. Si había que matar a alguien, él lo hacía. Entre los muertos de Escobar hubo un gran amigo mío, un paisano, el general Valdemar Franklin, comandante de Antioquia. Otro gran policía por el cual ganó Pablo Escobar fue el coronel Ramírez Gómez, quien fue asesinado por destruirle el gran centro cocalero de, de Tranquilandia, en la zona selvática del suroccidente de Colombia, cuando fue jefe de la policía antinarcótica. Le dieron 4 balazos, pero el profe que ahí no le veo. Bueno, 40. Le dieron 40 balazos. balazos. Sí, pero ahí ese pedacito no lo... Adelante de su mujer y sus hijos cuando regresaba a Bogotá. Recuerdo también, como si fuera ayer, el secuestro de Andrés Pastrana, nuestro actual presidente, quien fue sacado de las garras de Pablo Escobar en una acción valerosa de varios policías. Gabo narra magistralmente este episodio en su libro Noticias de un secuestro. Cuando agarraron a Escobar en ese techo y le metieron bala, yo estaba en Bogotá trabajando en antinarcóticos. Uno no debe alegrarse por la muerte de nadie, pero confieso que la noticia me dio una gran tranquilidad. No olvido que en un año él mató 500 policías por quienes pagaba 2.000 o 3.000 dólares por cada uno, según el grado.
Listo. En Ahora, el año, espera. Ahora otro que me colabora otro pedacito. Vamos bien, para ir desarrollando todos. Mm, ¿quién puede ayudarme aquí? Eh, Voy yo, esto lo pues. dice Anderson. Ávila. Listo, Ávila. Gracias. Listo. En el año, En el año 90 tuve una experiencia inolvidable sobre la crueldad de Pablo Escobar, un policía muy joven. Afortunado, fue torturado por las siguientes maneras. Le raparon la cabeza, le hicieron una herida con una cuchilla sobre el cuero cabelludo, sobre el pecho, le marcaron una X con una navaja, le atravesaron el pene con una puntilla. Este policía se le escapó del baúl de un carro en una curva y no se dieron cuenta. Llegó a una finca y ahí lo auxiliaron. Cuando estuve de comandante en el departamento de Quindío, en 1984, el narcotraficante que estaba en su furor era Carlos Leder, que era de esa región, y por eso yo fui uno de los primeros que tuvo que perseguir. Luego comencé en antinarcótico en los años 69, ya de coronel, y debo decir que a pesar de haber tenido alguna experiencia, el combate al narcotráfico crea algo desconocido para mí, y es que para estancarlo casi que hay que hacer cursos para tener una dimensión real del problema. El policía tiene que trabajar y entender mucho. Fue desde ahí que empecé a proyectarme como una persona que comprendía el problema del narcotráfico. Carlos listo. Leder. Listo. Ahora, falta quién, Anderson. Anderson. Vamos a señor, leer ya un pedacito. Señor, siga. Carlos Leder. Carlos Leder, quien alcanzó a convivir con la guerrilla cuando intensificábamos su persecución, llegó a tener un periodo propio, lo mismo que un partido político en el Quindío, con el nombre de Movimiento Latino. En Armenia y otros pueblos del Quindío tenía la costumbre de regalarle patines modernos a las niñas que él escogía. En el territorio de Popayán viajó a sus lugartenientes para regalar dólares y mercados a los damnificados. La mayoría de narcotraficantes de las décadas de los años 80 y 90 acudían a las excentricidades y al derroche de lujos en sus viviendas, vehículos y fincas. Leder no se quedaba atrás, construyendo lugares para llevar a sus hijos. Para eso edificó en las afueras de Armenia un complejo residencial de lujo con todo y Pesebreras. que bautizó la Posada Alemana. Entre otras cosas, tenía un busto de John Lennon y la discoteca completa de los Beatles. El padre de Leder era oriundo de Alemania y murió avergonzado por la conducta de su hijo. Listo. Ahora, Pedro, ayúdanos un poquito, Pedro. ¿Dónde quedó? En antinarcóticos. Antinarcóticos. Listo. En antinarcóticos. Nos tocaba sobre todo golpear la estructura en una fase de producción. Es decir, que hoy es eficaz
el coronel Leonardo Gallego. Entonces destruimos laboratorios en la zona Guaviare, en el Caquetá, en Putumayo y en el Amazonas. Lo mismo se hizo en las pistas clandestinas y con el control de los recursores químicos era a otro nivel, que se golpeaba a la mafia, no desde antinarcótico. Sin embargo, yo seguía muy cerca del proceso de Pablo Escobar, oía y comentaba, ayudaba con todo lo que podía. Por eso, cuando llegué de director para luchar contra el cartel de Cali, decidí separar de parte de inteligencia de la parte operativa, lo que fue un éxito. La importancia de esta separación la aprendí en antinarcótico, en experiencia tanto Colombia como en otros países. El primer jefe de inteligencia en la nueva fase fue el entonces coronel Jorge Linares, quien realizó una gran tarea en el proceso de materialización de este nuevo modelo. Hoy en este tema es dirigido y desarrollado eficazmente y con mucho profesionalismo por el coronel Ojarango Trujillo. Listo. Ahora, ¿quién nos falta? Neider. Neider, hazme el favor, ayúdame con el otro pedacito. El cartel de Cali era diferente, pues los Rodríguez Orejuela querían inadvertidos. Ellos preferían actuar con sutileza y manejar, permitieran penetrar, pero sin aspirar a suplantarlos. Sobre todo después de ver el final violento que tuvieron Escobar y Rodríguez Gacha. Por ello, también mezclaron el revanche social con... ¿Me está entrecortando? ¿O es a mí solo? No, con la ayuda a los necesitados. Por eso se dedicaron a abrir farmacias, porque consideraban que vendiendo droga barata podían ayudar al pueblo. Producían los medicamentos, muchos con licencia norteamericana y de otros países, y luego lo distribuían a bajo precio. Santa Cruz Londoño creía que ayudaba a la sociedad construyendo edificios. Yo creo que a él le va bien, yo creo que a él también le gustaban más los ladrillos que la coca, pues le calculo unos 1000 apartamentos, además de las excentricidades de construir réplicas de la Casa Blanca o el Club Colombia en Cali. Luego de que no admitieron como socio, pero en el fondo, a pesar de estas cosas, se trata de una gente de gran insensibilidad social, pues nunca les importó el daño que le provocaba a los demás, lo que ellos les favorecían. Y además hay que decir algo, el cartel de Cali actuó con sutileza, mientras no encontró mayor resistencia. Pero en cuanto empezó a ver que se actuaba en su contra, le declaró la guerra al Estado. No con bomba, pero sí a su manera, desprestigiando, comprando voluntades, amenazando. Sus acciones violentas estuvieron más dirigidas hacia otros enemigos. Profe, bye. ¿Listo? Como el mismo cartel de Medellín. Paramilitares del Magdalena Medio o los grupos guerrilleros que en algún momento tocaron sus intereses. ¿Quién me puede ayudar con el otro pedacito? Vamos a tratar de hacer el ejercicio todos. Yo, profe, por favor. ¿Quién? ¿Jaimes? ¿Quién? Luego me tocó. ¿Quién sigue aquí? Bueno, pues, oye, pues, Listo. me quedó Magdalena Medio, los grupos guerrilleros que en algún momento tocaron su interés. Luego me tocó, por desgracia, ver el inicio del negocio de las
amapolas. Yo me empecé a fumigarlas en el 91 y entendí que quienes trajeron este problema fueron los afganos y los pakistaníes. Ellos entraban en una visa de turismo vía Perú, Ecuador, Bolívar, y allá, aquí se dedicaban a dar instrucciones para la siembra. Cuando estaba en antinarcótico, me reuní una vez con la cónsul colombiana en Ecuador, que me contó que unos tipos afganos y pakistaníes habían pedido visa para entrar al país. Esos fueron los que enseñaron al cartel de Cali, especialmente a José Santa Cruz, a sembrar la amapola. El escritor Larry Houdin, uno de los grandes investigadores del tema, me visitó en 1998. Se demostró sorprendido porque él sabía que Santa Cruz trajo a los afganos y pakistaníes para impulsar la heroína en Colombia. Entonces se dieron en Colombia la marihuana primero, como la coca, luego la amapola. Ojalá no se encuentren que otra mata produce algún narcótico, pues entonces seguro que aquí la tendremos y será la cuarta etapa del maldito narcotráfico. Listo. Para Juanita, fumigar el cultivo. espera, listo, gracias, Jairo. Juanita, Señor, ayúdame un poquito con el otro texto, el otro párrafo. ¿dónde? Aquí, para fumigar, Para fumigar cultivos ilícitos con herbicida denominado gli- glisofato. glifosato se recorrió un camino de obstáculos que el gobierno del presidente César Gaviria superó a pesar de la resistencia de muchos sectores. El doctor Pardo Rueda, ministro de Defensa de ese entonces, intervino decididamente en el proceso de aprobación de la fumigación. Es posible que en el próximo siglo se sustituya el glifosato por un hongo que destruya las hojas de coca y amapola, pero empezará la guerra entre las drogas naturales y las sintéticas. Aspiro a no estar en esta guerra. Me preocupa que Colombia, tal como veo las cosas, se va a convertir en el país consumidor si no se desarrolla una estrategia integral para prevenir que eso suceda. Listo, muy bien. Este es el primer texto. Listo, aquí continúa el otro. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer primero las preguntas del primer texto. ¿Listo? Yo les envié, sí, yo les envié. ¿Dónde está? Le busco las preguntitas, las tenía por acá. Y vamos a desarrollar primero las preguntas. De lectura, pero, no, perdón, aquí. ¿Listo? ¿Ven en pantalla las preguntas? ¿Aló? ¿Sí las ven o no las ven? Sí, profe. ¿Sí? Escrita a mano Claro, mía. ¿sí? claro. Sí, profe. Sí, listo. Bueno, entonces vamos a hacer primero esta preguntita del primer taller. ¿Listo? ¿Cuáles fueron las 3 etapas del narcotráfico en Colombia? A. Contrabando, robos y venta de drogas. B. Fabricación, transporte y venta. C. Amapola, marihuana y coca. D. Marihuana, coca y amapola. Yo creo que Bueno, descartemos primero las que no son. ¿Cuáles no son? La la D no es, y la C tampoco es. ¿Cómo? La C no es la C. La C no es, ¿por qué? Porque dice 3 etapas del narcotráfico y nos están nombrando las drogas, los cultivos.
El cultivo empezó fue con la marihuana, con la coca y terminó con la amapola. Mm, Ujú. Así es, empezó con la marihuana, siguió con la coca y por último con la amapola. Sí. Ujú. listo, La D. listo, listo. La D. Es decir, La D, sí. lo que él decía, pues estaba bien porque él decía, pero está nombrando unas drogas, pero resulta que el autor, el que está relatando, él lo puso. Ah, fue la etapa, primero la etapa de la marihuana, luego la etapa de la coca y luego la etapa de la amapola. Así fue que lo puso. Y él decía, ojalá que no salga otra mata, porque si no, continuamos a la cuarta etapa, que quién sabe cuál será. Y si no, vamos a una guerra de las drogas naturales con las drogas sintéticas, ¿cierto? Listo. ¿Cuál fue el presidente que implementó fumigar los cultivos ilícitos con herbicida glifosato? Glifosato. 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 Eso. ¿Cuál fue? La B, César A. Gaviria. Ernesto Samper. C. César Gaviria. C. Andrés La Pastrana. B. Sí, la D. B. Álvaro La Fuentes. B. La La B. B. La B. La B. César Gaviria. Listo. ¿Quiénes trajeron el negocio de cultivos de amapola a Colombia? A. Los afganos y pakistaníes. B. Los alemanes y peruanos. C. Los estadounidenses y mexicanos. D. Los venezolanos y peruanos. La A. La A, profe. La A, La A. afgano y Ajá. pakistaníes. Listo. ¿Quién se construyó la réplica de la Casa Blanca en Colombia? ¿Qué narcotraficante fue el que lo hizo? A. Pablo Escobar. José B. Santa Cruz. La ¿A qué? Bueno, Santa Cruz. Pablo Escobar, Gilberto La- Rodríguez Orejuela, Gonzalo Rodríguez Gacha y José Santa Cruz. José La Santa D. Cruz. La D. Santa Cruz. Listo. Sí. 5. ¿De quién era el complejo residencial La Posada Alemana? A. Carlos Leer. B. José Santa Cruz. C. Pablo Escobar. D. Gilberto Rodríguez Orejuela. Carlos Leder. A. Carlos Leder. Carlos El papá es alemán. Leer. Según el texto, Pablo Escobar era una persona. A. Cauteloso y ambicioso. B. Calculador y orador. C. Comelón y rico. Y D. Sagaz y cruel. Descartada. Ujú. La D. La D. Era sagaz y cruel. Sí, la D. Sagaz. Listo. Cruel. ¿Cuál fue la segunda etapa del narcotráfico en Colombia según el texto? A. La coca. marihuana. B. La El D. café. La coca. La D. La D. Van volando. Listo. ¿Qué aprovecharon las mafias de la marihuana? Creo que sí está aquí. Sí. A. Las estructuras del contrabando. B. Que el dólar estaba alto. C. Las guerrillas. Y D. Que no habían peajes. Las estructuras de contrabando. Difícil. Y la Las estructuras de contrabando. Ellos aprovecharon que habían estructuras de contrabando y comenzaron a utilizar la misma ruta del contrabando y, digamos, hasta los mismos carros, los vehículos, para llevar las drogas en esos vehículos. Utilizaron las estructuras de contrabando. Listo. ¿Cuál era el apellido del capitán que la guerrilla asesinó en el Tolima? A. Santa Cruz. B. Escobar. C. Rodríguez. D. Villamizar. Ay, eso sí La me La lo D, la perdí. D. D. Villamizar. la D. Villamizar. Villamizar. Ah, Villamizar. Villamizar. Que le hicieron un desfile. ¿Ah? Ujú, era el capitán. Listo. Ujú, sí. Según el texto, la gente sabía que los narcotraficantes eran asesinos, pero ¿qué veían en ellos? A. Un prototipo de ascenso social. B. Un héroe corrupto. C. Un patrón con dinero. D. No importa, eran poderosos. Un prototipo de ascenso social. La era la. Muy bien. Ujú. Ah, Sí. Y eso ellos lo veían como bueno porque decía, venga, este es de lo mismo de nosotros y mire dónde llegó. Tal vez él nos puede ayudar a que nosotros seamos así. ¿Cierto? Listo. Como el ejemplo. Ujú. Sí, un ejemplo. ¿Cuánto se pagaba por cada policía muerto? A. $2,000 a $3,000. B. $3,000 a $4,000. C. $4,000 a $5,000. La A. 2000. 2.000 a 10.000 dólares. 2.000. 2,000 a 2.000. 3,000. Listo.
¿Qué narcotraficante estaba en su furor en 1984 en Quindío? A. Pablo Escobar. B. Gilberto Rodríguez Orejuela. C. Carlos Leder. D. José Santa Cruz. Carlos Leder, Carlos Leder. que era de Quindío. Bien. ¿Cuál fue la cifra más alta de policías asesinados en la era de Pablo Escobar? A. 300 policías. B. 500 policías. C. La B. 900 policías. La C. D. 1500 policías. B. 500 policías. 500 policías en un año, ¿no? En un año fue que los mataron. 500. 500. 500 policías. Era la B. Bueno, 14. ¿Qué narcotraficante asesinó al general Valdemar Franklin? A. Carlos Leder. B. Gilberto Rodríguez Orejuela. C. José Santa Cruz. D. Pablo Escobar. Franklin. Pablo Escobar. No, este no es general. ¿Quién? Una pregunta. ¿Qué narcotraficante asesinó al general Valdemar Franklin? A. Carlos Leder. B. Gilberto Rodríguez Orejuela. C. José Santa Cruz. D. Pablo Escobar. No es la B. Gilberto Rodríguez Orejuela. ¿Quién vota? Vamos a votar. ¿Cuál era? La de Pablo Escobar. ¿Vale? Pablo Escobar. ¿Quién más dice? Pablo Escobar, cuando bueno, Pablo Escobar. Pero va bien por donde va. Va bien, Alejandro. Él fue que se le metió allá donde tenía la guarida, el narcotráfico y eso, entonces pertenecía a eso. Sí. Eso. Él digamos, le dañó el centro cocalero. Entonces, por eso él dio un precio por la cabeza de este general para asesinarlo. Aquí la respuesta es Pablo Escobar. Pablo Escobar. ¿Qué él dice? Mató a un amigo mío que era el capitán, mató otro señor oficial y por último mató a este. Listo. ¿Cuál era el nombre del centro cocalero destruido por el coronel Ramírez Gómez? A. Tranquilandia. B. Catatumbo. C. La Hacienda Nápoles. Tranquilandia. Marquetalia. Bueno, Tranquilandia. La 15 la A. Listo, están volando, no dejan ni leer la pregunta. Listo. 16. ¿Cómo se llama el libro escrito por Gabriel García Márquez donde describe la historia de Andrés Pastrana y Pablo Escobar? A. 100 años de soledad. B. El amor en los tiempos del cólera. C. Crónica de una muerte anunciada. D. Noticia de un secuestro. La C. ¿La C? Crónicas de una muerte La C. anunciada. Noticia de un secuestro. La C, la D. ¿Quién más ofrece? ¿Quién da más? La C. C, crónica de una muerte anunciada. ¿Quién más? Vicky, ¿qué dice? ¿Qué dice Vicky? Profe, la verdad no me he leído ninguno de los libros, entonces Nada, pero adivino, creo que No, ahí lo menciona. una muerte Menciona anunciada. Gabo y es que ahí lo menciona, Sí, sí. en el escrito lo menciona. es la de. La C. La C, no, crónica de una muerte anunciada no es. Que la crónica de muerte anunciada es de un personaje que se llama Pedro y es un suceso, pero no tiene nada que ver con Andrés Pastrana. ¿Que se llama cómo, profe? ¿Se llama Pedro o Pablo? ¿Cómo se llama? El personaje de la crónica. ¿Sí? Los que han leído el libro. ¿Quién?
Y es un suceso, él comienza a relatar toda la historia de la vida del muchacho, pero no tiene que ver con Andrés Pastrana ni con Pablo Escobar. ¿Cierto? ¿Cuál era? ¿Quién me dice? La No, D. pero la D. Ahí lo dice en el pedacito donde dice, ¿cómo es que dice? ¿Dónde está el pedacito? Lo buscamos. Recuerdo también como si fuera ayer el secuestro de Andrés Pastrana, nuestro actual presidente, quien fue sacado de las garras de Pablo Escobar en una acción valerosa de varios policías. Gabo narra magistralmente este episodio en su libro Noticia de un secuestro. Ay, güey, madre. Fue liberado, en el libro dice que fue liberado por los policías. Sí, sí. Listo. Ahora, Miércoles. en el año 90, Pablo Escobar torturó. Señorita. ¿Sí, Vicky? La ¿Cuál era D. la respuesta? La D, noticia de un secuestro. Ah, se está entrecortando. Sí. Noticia Pero, ¿es el mío? ¿Es el internet mío? No, no. No, No, señor. el tuyo está bien. Ah, el de Vicky. Listo. Bueno, en el año 90, Pablo Escobar torturó a un policía haciéndole A, escuchar reggaetón. La D. La D. B, poniéndole alfileres en sus uñas. C, cortándole las orejas. D, atravesando el pene con una puntilla. La D. La D. Sí, la D. La D. De esta historia hay un documental y resulta que los que secuestraron al policía lo tiran en el baúl. Y el baúl tenía dañada como la cerradura ¿sí? Y ellos dan una curva y el muchacho se sale, el cuerpo se sale, el muchacho comienza a rodar. Y después él se soltó las ataduras que tenía y se liberó hacia una finca. Bueno, acá lo cuentan. Pero o sea, fue un error de los mismos bandidos. Y se salvó fue de suerte, el policía. Listo. Ah, es que yo pensé que era que él se había salido, pero por sus propios medios de la parte trasera del carro. Del baúl, no, en una curva, Se él salió. le pega con la cabeza al baúl y el baúl se abre y él cae. Y ellos no se dan cuenta, los bandidos no se dan cuenta. Él queda en toda la tierra, en la carretera, en la tierra, tirado y comienza a arrastrarse. Y él logra después soltarse, unos campesinos lo ayudan y lo auxilian y se le escapa. Pero no fue porque, no, o sea, fue suerte. El baúl estaba dañado y cuando voltean en la curva, él le pega con la cabeza a la tapa del baúl y se sale del baúl. Fue un descuido de los bandidos de Pablo Escobar. Y después le costó la vida a uno de ellos. Lo mataron por haber dejado volar el policía. Lo mataron. Bueno, ¿cuál era el lema de Pablo Escobar? A, el dinero da el poder. B, Ave María pues. C, yo pongo las reglas. D, le mato a su mamá, a su papá y al perro. ¿Y la A, profe? La A, el dinero del poder. Claro que las otras también son famosas, ¿no? Pero eso no. Sí. Le mata a su mamá, a su papá y al perro. Igualito. Listo. La cascarita. Sí. Según el texto, ¿qué es el revanchismo social? A, volver a sus inicios. B, no olvidarse de quién le hizo daño. C, no perdonar a los políticos. D, cobrarle a la sociedad lo que no tenía de pobre. La llamada al público. La llamada pública. 50-50. Ay, hijo de madre. La D. Esta aproxima como la A.
A mí me suena también la B. Todas tienen como, las traté de poner como que tuvieran un sentido, todas de una venganza, todas como que tuvieran algo que ver con pedir una revancha, algo. Venga, usted me hizo daño, venga, ahora voy a cobrármela yo, ¿cierto? Las traté de poner así para confundir. Ah, Y lo está yo digo que haciendo. también la B. Dice, volver a sus inicios, bueno, eso podría ser una revancha. No olvidarse de quién le hizo daño, también. No perdonar a los políticos y cobrarle a la sociedad lo que no tenía de pobre. Pero aquí es una palabra, es una pregunta, El texto. sí, es una pregunta literal, porque es según el texto. Entonces nos regresamos al texto donde hicimos la amiguita de pan, ¿se acuerda de las pistas? Nos regresamos donde colocamos revanchismo social y allá podemos encontrarlo, la respuesta. Le pusimos que era revanchismo. Venga, 50, borremos 2. Bueno, a ver, vamos a borrar 2. La A, volver a sus inicios. No, porque está muy abierta, no es en sí qué es, la borramos. Y C, no perdonar a los políticos. ¿Perdonarlos de qué? Entonces también está muy abierta, la cerramos, listo. Queda entre la B y la D. ¿Cuál es? La D. No. La B, la B, la B. Yo digo Bueno, que la D. la B. Olvidarse de quién le hizo Ah, sí, ¿La D? es revanchismo La social. B. es la D. La D. La D, B. sí. Bueno, algunos La votan D. por la B. La D, profe. La D, yo me voy con la D. Yo me voy con la B. Yo me voy La con D. la B. ¿La D? No, Estoy buscando el pedacito. No, yo estoy con la D. B. Ujú. Estoy buscando La dónde dice D. para leerse. A ver. Está prácticamente. mm, Está en la A cuarta ver, vamos página, a ver. profe. Sí, sí, sí. En la cuarta página está Que no tengo iniciando. ahora al lado para poner la PDF. En la cuarta página. Sí, está en la cuarta iniciando. Donde dice que Pablo Escobar era una persona muy cruel. Un tipo Ajá, con aquí una dice. alta dosis de revanchismo social que quería cobrarle a la sociedad Ay, lo que no había tenido cuando era pobre. Además, la D. La Listo. D, no. La D. La D. la D. Listo. Bien, nos puso a sudar, nos puso a sudar. En carita feliz ahí. Punto positivo. Listo. ¿Cómo iniciaron su actividad delictiva Pablo Escobar y Rodríguez Gacha? A, sicario y torturador. B, jíbaro, ladrón de ganado. C, robando autos y matarife. Tampoco. D, extorsionando y asesinando. La C. La La C. C, sí. Robando La- autos. Tarife era Rodríguez Gacho. Eso, matarife era Gacha. Gacha robando era campesino y entonces se dedicó a matar ganado, a robar ganado, ¿cierto? Matarife. Y Pablo Escobar era de una ciudad, no era del campo, de una ciudad, y pues se dedicó fue primero a robar autos. ¿Listo? Sí. Después, Ujú. llevan 2 años poniendo una lectura de Pablo Escobar que dice que, bueno, no dicen que es Pablo Escobar, pero dicen que el personaje primero robaba autos, luego se dedicó a vender cigarrillos de contrabando, luego cuando la gente no le pagaba, cuando no tenían las posibilidades, mataban a las personas, luego hacían, digamos, compraban a los fiscales, compraban a los policías, compraban al ejército, ¿cierto? Y por último terminaron en el mundo de la coca, ¿cierto? Y decían que qué personaje están hablando. Y esa es la historia básicamente de Pablo Escobar. Ya van dos concursos que preguntan lo mismo. Es el mismo texto y preguntan eso. Listo. ¿Por qué los narcotraficantes mezclaron la delincuencia con obras sociales? A,
ganaban protección de la gente. B, ganaban votos. C, ganaban fama. D, no tenían en qué gastar el dinero. La A. Ganaban protección de la gente. Está en vivienda y le daban a las personas para que lo protegieran ellos mismos. Eso. Ah, sí. Sí, sí. Con la información que le daban a las personas, las mismas personas ayudaban para que no los capturara la policía. Les avisaban. Listo. Además que justificaban. Decía, ah, bueno, pero él es narcotraficante, pero mire, nos regaló una casa, entonces que haga lo que quiera y así. Listo. ¿Cuántas cosas, Bueno, perdón, cuántas casas hizo Pablo Escobar? A, 2.000, B, 3.000, C, 4.000, D, 5.000. 2000. 2000. 2000. 2.000 casas. Y Ahí dice- estadios también. Eso, y está ahí. Eso. Y varios está ahí. ¿Cómo se llamó el partido político de Carlos Leder? A, Movimiento Latino. B, Partido de la Democracia. C, Partido Liberal. D, Unión Patriótica. Movimiento Latino. La La A. Movimiento Latino. Listo. ¿De dónde era oriundo el padre de Carlos Leder? A, de Perú. Alemán. B, de Alemania. 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 ¿Quién fue el primer jefe de inteligencia policial? A, el general Octavio Vargas. B, el coronel Harold Bedoya. Jorge Linares. C, el coronel Oscar Naranjo Trujillo. Y D, el coronel Jorge Linares. Jorge Linares. Jorge Linares. Jorge Ajá. Linares. Y después cuando terminan contando la historia, actualmente era Oscar Naranjo, ¿no? Pero el primero fue Jorge Linares. Listo. No lo último. ¿Qué narcotraficante construyó 1.000 apartamentos? A, Pablo Escobar. B, Gilberto Rodríguez Orejuela. C, Carlos Leder. Y D, José Santa Cruz. El ladrillero era Santa Cruz. Que le gustaba más el ladrillo. Ladrillo que la toca. José Santa Cruz. Listo. 27. ¿Quién fue? Ay, pero espere, esto no está aquí, esto creo que está en la otra historia. Esto está en la otra historia. Sí, esto es del otro taller de la otra historia. ¿Quién fue el flaco para Rodrigo Orejuela? Pero espera, ahorita lo hacemos. Vamos a leer la otra historia. ¿Dónde está? Aquí. Sí. Bueno, entonces entramos acá al capítulo que llama El ajedrecista. ¿Listo? Inicia. Fue uno de los hombres más poderosos, influyentes y ricos del país. Pero cuando lo encontraba... La lectura, que pena lo interrumpo. Pero la lectura es la misma, pero continuamos aquí abajito. O sea, mire, nosotros terminamos aquí. pantalla no se ve. Ah, ¿no se ve? No, está No, señor, no se ve. Ah, espere. Estoy haciendo... Espere. Voy a cambiar de... Estoy compartiendo esto. ¿Ahí se ve? Sí, señor, ya. Ahora sí. Bueno, entonces la lectura, nosotros quedamos aquí. Estrategia integral para prevenir que esto suceda, ¿cierto? Terminamos aquí. Seguimos al otro capítulo que llama El ajedrecista. Aquí vamos a contar la historia de otro personaje. Sí, entonces dice, fue uno de los hombres más poderosos, influyentes y ricos del país. Pero cuando lo encontramos, estaba escondido en una caleta, agachado, detrás de un armario, y no puso resistencia
a pesar de tener 3 pistolas. Soy un hombre de paz, dijo, y agregó, general, yo soy Gilberto. Ustedes ganaron. Luego salió con las manos en alto. Los agentes especiales estaban tan emocionados que no lo podían creer. Habíamos capturado a Gilberto Rodríguez Orejuela. Y no solo eso, lo habíamos capturado sin hacer un solo disparo. Entonces, realizamos el arresto, llamé al presidente Ernesto Samper para informarle, luego nos fuimos a la base de la Fuerza Aérea de Cali. Allá nos esperaba el avión de la policía que lo debía trasladar a Bogotá. Recuerdo que antes de subir, Gilberto me dijo que necesitaba orinar. Y como estaba esposado, lo acompañé hasta un arbusto al lado de la pista. Cuando estaba aliviando de la vejiga, pasaron varios cadetes y me saludaron. Yo le hice señas para que se acercaran. Miren, ¿sí conocían a Gilberto Rodríguez? Les dije, salúdenlo. Los jóvenes casi se caen de la sorpresa. Luego, en el avión le pregunté a Gilberto, ¿por qué me corrompió a tanta gente? Yo a eso no lo llamo corromper. Hacer amigos no es corromper, general. Me respondió, para mí es hacer amigos y la amistad es lo mejor que hay. ¿No cree, general? No paraba de mirarlo, pues no me parecía posible que él, el jefe máximo del cartel de Cali, fuera un tipo tan sencillo, una persona cualquiera, como yo mismo, una persona cualquiera, como yo mismo. Lo miraba y no reconocía a ese hombre tan agrandado por el mito, ese intocable al que llevaban varios meses enfrentándolo. Llegué incluso a pensar que podía ser un falso Gilberto y me estremecí ante la vergüenza que pasaría si más tarde, a la hora de la identificación, llegaban a resultar un doble. Continuamos hablando en el viaje a Bogotá. Yo le dije que el narcotráfico era el peor delito y Gilberto me respondió que para él era solo un negocio. Fue un momento muy tenso. Durante el vuelo del jefe de seguridad, un capitán que estaba más nervioso que yo, sintió ganas de orinar. Pero el avión no tenía baño y tocó acudir a una bolsa plástica para hacer las respectivas necesidades. Iba yo tan inquieto que cometí una imprudencia. Le dije, Gilberto, cuénteme dónde está su hermano Miguel. Ayúdeme a localizarlo. Él no respondió y me hizo una mirada bastante elocuente. Entendí lo que quería decir y sentí hasta vergüenza por la pregunta. Me dijo que su seguridad le había informado de movimientos raros y que se estaba alistando para salir. Al parecer había detectado una de las vigilancias cubiertas en ese momento por mujeres policía. Llegar hasta él fue el producto de un intenso trabajo de seguimiento e innumerables vigilancias. Lo primero que hicimos, señor, lo primero que hicimos fue ubicar al flaco, William González Peñuela, su contador y secretario privado, a quien llegamos por detención electrónica e informes confidenciales suministrados por amigos cercanos, lo que permitió que le montáramos un operativo de seguimiento que nos tomó más o menos 2 semanas. Durante este tiempo logramos establecer algunos de sus itinerarios por la ciudad de Cali, pues sabíamos que él podría llevarnos al escondite de Gilberto, pero no fue así. En primer lugar, porque Gilberto era una persona muy descomplicada, muy ¿qué? Disciplinada, perdón, sí. Una persona muy disciplinada con las medidas de seguridad que había impuesto y exigido a sus colaboradores más cercanos.
Todos sus hombres y él mismo eran expertos en contrainteligencia. De ahí que este personaje, el flaco, se tomara 2 y hasta 3 horas para hacer cualquier desplazamiento, por corto que fuera. Salía de su casa y se trasladaba a otro lugar del sur de la ciudad. Luego se hacía llevar por un chofer hasta Unicentro. Luego tomaba un bus y se bajaba 5 cuadras más lejos. Realizaba varias diligencias menores, compra varias y esas cosas. Compras varias. Sí, compra varias y esas cosas. Hasta que llegaba a otra casa en la que tenía la oficina. Luego volvía a salir y reiniciaba estos extensos recorridos, pasando de edificio en edificio, de propiedad en propiedad, con la idea de evadir nuestros seguimientos. Los recorridos del flaco nos fueron delimitando las áreas por las que se movía, lo que permitía ir haciendo un seguimiento escalonado de sus movimientos, al tiempo que se vigilaban las zonas visitadas. Una de esas zonas era el barrio Santa Mónica, cerca de los Cerros de Cali. Allí, por ser una zona de difícil control, ya que se trata de una calle cerrada que acaba en el monte, la vigilancia se hacía con 2 muchachas en sudadera que hacían deporte, que trotaban por el área a la espera de algún dato. Esas muchachas iban todos los días e incluso acabaron haciendo amistad con algunos residentes del sector. Repito que era un lugar muy difícil. Era imposible, por ejemplo, parquear un auto sin que fuera detectado de inmediato, pues además de ser un lugar cerrado, era alto con buena vista. Del otro lado de la calle, bajando el cerro, hay un baldío que es la central de aguas de Chipachape, y luego un lote inmenso en donde están las bodegas y las oficinas de una editorial. Encuadrado por la avenida Sexta y la calle 35 Norte, siendo esta la última en la dirección al cerro, una calle cerrada. El día de la captura yo estaba en Cali asistiendo al entierro y honras fúnebres del jefe de inteligencia de la policía de Buga, el sargento Oscar Mario Muñoz Cruz. Y al terminar la ceremonia me fui para las instalaciones del bloque de búsqueda, pues sabía que para esa tarde se podía esperar resultados. Era el 9 de junio de 1995. En los seguimientos al flaco habíamos constatado que en repetidas ocasiones llegaba hasta la final de la calle 35 Norte y ahí se nos desaparecía. Una cosa muy rara. Por esa razón estuvimos a punto de allanar los edificios de la editorial, ya que esa era la única construcción que había en toda la cuadra antes de llegar al cerro. Menos mal que no lo hicimos, pues además de la vergüenza que habría quedado, ¿qué? Además de la vergüenza, Sin editor. me habría quedado sin editor. Pero ese día los hombres y mujeres lo siguieron hasta la avenida Sexta, de nuevo frente a la editorial. El flaco caminó hasta la esquina, fue hasta la final de la calle 35 Norte y desapareció. Era difícil seguirlo por esa calle, pues es muy poco transitada. Pero entonces descubrimos que al final, casi pegado al muro que protege las instalaciones de la editorial, había una escalera que subía por el cerro, bordeando las mallas de alambre de la central Chipachape. La escalera subía directamente hasta la carrera 9A, en el barrio Santa Mónica, que también era una calle cerrada, la misma que ya estábamos vigilando con las jóvenes que trotaban. Al darnos cuenta de que el flaco había subido por esa escalera, alertamos a las deportistas del grupo de inteligencia, pero cuando éstas llegaron, el flaco ya no estaba por ningún lado. Había entrado a alguna de las casas y no sabíamos a cuál. Y ahí fue que vino a ayudarnos la suerte. O mejor dicho, se nos apareció la Virgen.
pues dio la casualidad de que una de las jóvenes en sudadera, Tatiana, había participado en un seguimiento preliminar del flaco ese mismo día. Y al pasar muy cerca de él, en un bus, le había sentido el perfume. Cuando Tatiana pasó trotando frente al número 2818 de la calle, reconoció en el aire el olor del mismo perfume y eso le indicó que había entrado en esa casa. Una construcción que daba por los dos lados a la misma calle, que hacía una herradura. Por el lado de la entrada solo tenía un piso y toda la fachada estaba ocupada por un garaje doble de madera y por la puerta de acceso. Del otro lado tenía 2 pisos, daba a un jardín y a una altura de varios metros. Formaba un balcón contra la calle desde el que se veía la ciudad. Carlos, el incansable líder de la operación, me llamó a decirme que habían localizado la casa y salí para allá. Para evitar cualquier filtración, es decir, para despistar a los informantes del cartel al interior de nuestro cuerpo y a los que estaban al frente de las instalaciones del bloque de búsqueda con la excusa de ser periodistas, yo anuncié que salía para la base aérea con una escolta grande. Inventé una amenaza de atentado. También hice salir a varios agentes de confianza en pequeños grupos y con diferentes coartadas, si así las podemos llamar. Entonces nos dimos cita en una estación de gasolina en la avenida Cesta. Mi acompañante en ese recorrido fue el habilidoso oficial de inteligencia Nico. De este modo pudimos salir del bloque sin alertar al cartel de que se preparaba una operación contra ellos. Entonces repartí a los agentes por los diferentes accesos. Uno por las escaleras que subían desde la calle 35 Norte, al lado de la editorial. Otros por la carrera 9ª, que fueron tomando las casas en sentido progresivo. Hasta que entramos a la dirección señalada con el número 2818. Toda la operación en este momento dependió del buen olfato de nuestras agentes. Pues de no haber acertado la casa, Gilberto se habría trasladado a otro lugar y eso nos habría obligado a empezar desde cero. Pero afortunadamente el olfato de la agente Tatiana era bueno. Y al entrar a la residencia encontramos al secretario de Gilberto y a Aura Rocío Restrepo, su amante oficial. Es irónico, el mayor vendedor de cocaína en Colombia cayó por una buena nariz. Al entrar supimos con certeza que allí se encontraba y empezábamos la revisión sistemática del lugar, pues ya teníamos experiencia en las caletas y sabíamos que no era fácil localizarlas. Después de una búsqueda milimétrica en la que encontramos numerosos documentos, llegamos al cuarto de televisión en donde había una biblioteca. En ese lugar encontramos una taza de café sin terminar, que todavía estaba caliente, y al lado de los estantes en el piso fragmentos de vidrio, como de un vaso que se hubiera roto al caer. Sobre ese edificio establecimos... Indicio. Indicio. Sobre ese indicio establecimos que el vaso se había caído al mover la biblioteca. Y así fue. Luego se encontró el mecanismo que apartó el estante. Y entonces lo vimos. Gilberto Rodríguez Orejuela, el hombre más buscado del país, estaba sentado en un tamburete pequeño,
Tenía una camisa blanca, un pantalón de drill y unos mocasines oscuros. Su rostro no había cambiado y el reconocimiento fue inmediato. Tenía una barbita de candado alrededor del mentón, el pelo corto teñido de negro y una expresión de sorpresa y gravedad que me llevó a pensar que las precauciones tomadas habían valido la pena. Él no se lo esperaba. Tenía en ese momento 56 años. Al salir de la caleta y saber que nos llevábamos para Bogotá, Gilberto pidió permiso para elegir una chaqueta. Bien pueda, le dije, y escoja una bien abrigada, porque en Bogotá está lloviznando. Aura Rocío le trajo una chaqueta oscura de cremallera, lo esposamos y salimos para la base aérea. Durante el trayecto por Cali, Gilberto nos habló mucho. Estaba muy contrariado. Constantemente se limpiaba el sudor de la frente. Parecía no creer lo que estaba pasando. Llegamos a Bogotá ya por la noche y entramos con él a uno de los salones de la dirección general. Era la hora de los noticieros donde se divulgaban la primicia. Esperen más información sobre la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela, decían los presentadores. El ajedrecista miraba la pantalla con ojos nerviosos. Luego hicimos el reconocimiento digital y yo di un respiro. Sí era él. Entonces lo preparamos para la presentación a la prensa. Gilberto fue víctima de su propio invento y eso fue una ventaja comparativa con respecto a la persecución a Pablo Escobar. Pues los Rodríguez siempre se movieron a partir de la corrupción. Cuando apareció el tema de la recompensa, ellos nunca imaginaron que alguien pudiera acercarse a la autoridad para ofrecer información que los delatara, pues estaban actuando sobre la premisa de Pablo Escobar. Sobre la premisa de Pablo Escobar, que nunca fue delatado por sus colaboradores. Ellos se sentían dueños de Cali, pero se equivocaron porque cuando aparecieron las recompensas, mucha gente que había sido educada por ellos en la cultura de la corrupción empezó a cambiar de lealtad y entonces comenzaron a suministrarnos información, bien por vías de terceros, es decir, forma anónima o bien de modo directo, con datos parciales pero significativos sobre esta información, sobre la información de detención electrónica y sobre las operaciones de infiltración del grupo de inteligencia de los llamados yuppies. Construimos unas matrices de localización, una matriz con dos temas, tiempo y espacio. Ahí se organizaba toda la información y entonces se comenzaron a encontrar los puntos convergentes. La llamada anónima que lo vio en tal apartamento, una fuente que lo vio en tal barrio cerca de este apartamento, una carta que decía que estaba en tal zona y así se fueron estrechando los controles hasta establecer quién era su estafeta. Hay que decir que hubo un cambio sustancial con respecto a los trabajos anteriores de seguimiento. Tradicionalmente los delincuentes en Colombia tendían a subestimar las capacidades de inteligencia de la policía y para ellos era imposible imaginar que tuviéramos mujeres bien vestidas en las calles, movimiento de Mercedes-Benz, alquilábamos apartamentos caros en Cali y esas cosas. Reconozco que los hombres y mujeres que escogí para esta misión son incomparables y es por ello que esta aventura parece más un asunto de ficción. Los narcos nunca imaginaron que la capacidad de nuestra llegara tanto.
Ellos estaban acostumbrados al policía de esquina, armado con un bolillo, pero esta acción fue una de las más completas en el ejercicio de la vigilancia encubierta que se ha hecho en este país. El papel de la prensa también fue fundamental, sobre todo para divulgar las ofertas de recompensa y para hacer eco de los trabajos realizados. Desde Bogotá empezamos a trasladar reporteros de muchos medios para que cubrieran los operativos que de forma exitosa empezaban a arrojar resultados. El jefe de prensa de la policía, Carlos Perdomo, vivía pendiente para divulgar de forma oportuna la estrategia de información frente a los medios de comunicación. El ajedrecista había nacido en Mariquita, departamento del Tolima, el 31 de enero de 1939. Su profesión declarada era la de comerciante y había realizado estudios en administración de empresas. En el momento del arresto pesaba 75 kilos, que para una altura de 170 metros no era mucho, no estaba muy gordo. Algo normal en los narcotraficantes, pues la clandestinidad obligada a una vida no muy sedentaria. Además de su nombre, Gilberto tenía una variedad de alias. El más conocido, claro, era el ajedrecista, pero también Don Chemas, el maestro, el chamizo, el enano, y varios seudónimos como Fernando Gutiérrez Cancino, Roberto Antonio Matarrás, Roberto Carvajal y Gilberto González Linares. Su cédula de ciudadanía tenía el número 6.067.015 de Cali. Y en la caleta se le encontraron varios pasaportes, 3 de Colombia, uno de Venezuela y uno de Argentina. Además de ser el jefe máximo del cartel de Cali, Gilberto era la cabeza de una extensa familia. Con su primera mujer, Mariana Mondragón Ávila, tuvo 4 hijos. Con su segunda mujer, Laís Miriam Ramírez. ¿Listo? Voy a mirar cuánto estamos. ¿Listo? ¿Listo? Con su segunda, Gladys Miriam Ramírez Libreros, otros 2. Y finalmente con su amante oficial, Aura Rocío Restrepo, un hijo. En total, 7 hijos. En cuanto a su carácter, a lo que podríamos llamar un perfil psicológico, habíamos llegado a saber mucho de él, por informes y versiones establecidos, que se trataba de un hombre afable, tranquilo, colaborador y educado, una persona sumamente sociable y generosa con sus amigos, práctico, realista, muy independiente, con gran sentido de responsabilidad y con un gran escepticismo frente a las cosas. Con quienes lo molestaban, tendía a ser duro y en ocasiones cínico, aunque su carácter predominante fuera la calma, la astucia y la cautela. Por todo ello, fue dentro de la organización quien infundió más respeto, por eso y por tener un alto nivel intelectual. ¿No? En cuanto a otras características, sabíamos que Gilberto se dejaba a veces crecer la barba y el bigote, y también el pelo, y que en ocasiones se lo teñía de color negro para disimular su identidad. Creo que se huyó. ¿Fue? No, señor, está sin golpe. Bueno, listo. Para disimular su identidad. No era un hombre ostentoso, pues, listo. No era un hombre ostentoso, pues le gustaba moverse en vehículos que no llamaban la atención. Usaba ropa bastante informal y no se rodeaba de muchos escoltas. Su única debilidad en la ostentación era el gusto por las fiestas grandes, sobre todo con artistas y personas de prestigio.
Su salud en términos generales era buena, a pesar de tener antecedentes psiquiátricos de crisis depresivas y estados de ansiedad. Por ello hacía uso de ansiolíticos como el tritanol, perdón. Tenía hipertensión arterial, producto de estrés, y solo en contadas ocasiones consumía alcohol. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque me faltan todavía 6 hojas, pero el tiempo no nos da, muchachos. Y ahorita, mañana terminamos. Vamos aquí. Bueno, terminamos esta hojita. No consumía alcohol, ¿cierto? Sí, el capítulo. Listo. En el capítulo de las relaciones, digamos, de las relaciones públicas, Gilberto Rodríguez era muy fuerte. Desde sus inicios en la actividad mafiosa, fue estableciendo amistades entre los medios políticos que le permitieron estar protegido durante mucho tiempo. Infiltrado con su dinero. Infiltrando con su dinero los estamentos gubernamentales. Infiltrando con su dinero los estamentos gubernamentales. También eran conocidos sus relaciones con el mundo del fútbol, tanto con técnicos como con futbolistas, así como con otras profesiones, como abogados, financieros y gerentes de empresas. La mayor parte del blanqueo del dinero proveniente de las operaciones del narcotráfico se hacían a través de las drogas, la rebaja, y de los laboratorios químicos que las abastecían. Y en esto Gilberto demostró ser un hombre fiel a su pasado, ya que en la juventud él y su hermano Miguel habían trabajado como mensajeros en una farmacia. Bueno, dejémoslo hasta aquí, muchachos. Entonces ahora vamos a mirar las preguntitas. Entonces, ¿dónde era que habíamos quedado? La 27. Sí, esta era la... Esta. ¿Quién fue el flaco para Rodríguez Orejuela? A, el contador y secretario. B, el cuñado y socio. C, el conductor y mecánico. Contador y secretario. Pero no se miran las preguntas. ¿No? No, yo Sí. no las miro. Yo no las miro, no me salen. Sí se ve, claro. Me dice Lo tienes al revés. Paco, En serio no me salen. ¿De pronto el internet? ¿O qué? No, porque la escucho bien, pero no entiendo por qué no me salen las preguntas. Pero vamos a mirar. Pero la tienes en la pantalla chica. No, en la pantalla no me sale. Aquí lo Pierdo cambié. puntos. Aquí lo cambié. ¿Sí sale? en la pantalla grande ya. No. Sí, se ve normal. Se ve normal. Bueno, listo. Ahorita sí. Ujú. Listo, ya. Ahora aquí vienen las preguntas de esto. ¿Cuál es el número de la casa en la que se encontraba Gilberto Orejuela el día que lo capturaron? A, 2818. La A. B, 28-18. 2818. Listo. Listo. ¿En qué departamento nació el ajedrecista? Aquí tuve un error, pero no importa. Aquí está. En el A, Tolima. en Meta, B, en Tolima, Tolima. C, en Tolima. Cauca, en Tolima. ¿Cierto? Ahí dice el pueblito. ¿Cómo era el pueblito? ¿Cómo se llamaba? Mariquita. 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 Listo. 3. ¿En qué fecha fue expedida la orden de captura para Gilberto Orejuela? No creo que no llegamos hasta aquí. No. No, esa no. ¿De qué material estaba? Tampoco llegamos hasta aquí. ¿De qué material estaban Ay, hechos claro. los grifos del baño? No. Ay, sí. Bueno. Ah, esta está buena, complete, vea. Bueno, no terminé. ¿Y con qué alias? Este sí lo vimos, pero me faltó colocar acá. ¿Con qué alias era conocido Gilberto Rodríguez Orejuela? El alias más conocido de él fue el ajedrecista, pero tenía varios. El enano. El enano. Tenía varios. No como Enano, tres. ¿cuál otro? El maestro. Tenía como 4. Maestro. Tenía otro también. Eran 4. El chamizo. El chamizo también. Don Chemas.
Ah, don Chema también, cierto. Don Chema. Ujú. Don Chema. También como Fernández Gutiérrez. Tenía varios nombres, ¿no? Tenía varios. ¿Y cuántos pasaportes tenía? Como Tenía Gilberto Tenía González tres tenía de pasaporte de Colombia, una de Venezuela Venezuela y una y de Argentina. Argentina. y uno era Argentina. Sí. Listo. Listo, muchachos. Entonces, hoy dejamos la actividad hasta aquí. Y ahorita tengo que desocupar acá. Esto, ¿qué les pareció? Bacano. Chévere, profe. Bueno, Listo, entonces, ahorita, bueno, quedamos en la página 21. 21. Nos faltarían 6 páginas. Yo saco más preguntas de 21, ahí. sí. Yo saco más sí, preguntas de profe. ahí y les envío el otro capítulo. Ujú. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por asistir el día de hoy. Hasta mañana, que Dios A les Gracias, usted, bendiga. profe. profe. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias. Profe, Bueno, gracias. chao. Hasta mañana, profe. Gracias, bendiciones. Igualmente, amén. Para todos.